palabras de vida. Cada día lunes a las 20 horas de Suecia, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas tiene el privilegio de llevarte a tu corazón estas hermosas, bellas palabras de vida, basadas siempre en la Sagrada Escritura, la Biblia. Para nosotros, una gran bendición de llevártelas a tu corazón. Te invito a quedarte en la sintonía. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Tu hermano Marco Marín Parra, desde Lysekil, Suecia, para este mundo. Que el Señor os bendiga. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos, público en general y familiares que hoy están en vuestra sintonía. Hoy lunes 18 de agosto. Ya vamos avanzando a paso agigantado en este mes, el octavo mes de este año 2025. Para nosotros, hoy lunes es una gran responsabilidad y un privilegio que nos brinda el Señor para llevar su palabra, estas bellas palabras de vida, a tu corazón. No importa el lugar donde te encuentres, sino prepara tu corazón para recibir lo que el Señor tiene a esta hora para cada uno de nosotros. Así que, sin más preámbulos, vamos a ir a lo que nos concierne, que está en la Sagrada Escritura frente nuestro. Te doy un poquito tiempo para que tú lo encuentres. Es en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Viaja un poquito largo en el Nuevo Testamento para que llegues a Hebreos. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3, vamos a dar lectura en esta oportunidad. Acompáñanos. La eterna, poderosa y bendita palabra la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por esta poderosa, eterna palabra que el Señor pone en nuestro corazón a esta hora. Le decimos, amado y eterno Dios, Padre de misericordia, gracias te damos por darnos la oportunidad, la oportunidad de poder leer tu santa, bendita y eterna palabra en este día. Ayúdanos, Señor, para que lo que hoy vamos a expresar llegue al corazón de la humanidad. Que tengamos un corazón dispuesto a recibir lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Que meditemos en la fe, pero en la fe en Dios. No la fe en distintas cosas que este mundo nos ha ofrecido. Hoy, como cada momento de nuestras vidas, a través de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, te pedimos la protección y la guía de tu Espíritu Santo para llevar a cabo
este sermón de este día. En el nombre tuyo, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu, te decimos amén y amén. Hoy nos toca excursionar un poquito sobre este capítulo 11, versículo 1. Quiero contarte que en el segundo día de la quimio, fue día martes pasado, desperté como a las 5 de la mañana y comencé a recordar este versículo. ¿Es pues la fe la certeza de lo que se espera? ¿La convicción de lo que no se ve? Fui rápidamente a mi teléfono para leerlo textualmente. Y entre mis pensamientos y todo dije, tan precioso versículo, y que siempre no lo puedo atesorar en mi mente, pero mi corazón está, dije yo. A veces no lo recuerdo textualmente, pero digo, la fe es la certeza de lo que se espera. Y me lo olvida la palabra convicción de lo que no se ve. Es así mi mente a esta altura. Quizás más joven lo podría haber recordado, pero ahora no puedo captar todo lo que deseo aprender. Pero hoy vamos a escudriñar esta palabra. Y comencé en ese día, en esa madrugada, a escribir en mi mente este sermón. Cómo llevarlo a cabo y ponerlo en esta sintonía. Y hoy en día, como quiero comenzar, la fe, la clave para vivir la vida cristiana. La clave, hermano Cristo, amigo de este día. Porque es imposible creer en Dios si no hay fe. Hoy en día se escucha mucho de la fe. ¿Cuántas palabras yo he recibido de muchos conocidos, vecinos, amigos? Hay que tener fe. Hay que tener fe. Pero se le olvida lo más importante, que la fe es creer. Sí, amados hermanos. Muchos dicen, yo tengo fe, que todo va a estar bien. Podríamos decir que hay dos tipos de fe. ¿Lo crees? ¿Que pueden haber dos tipos de fe? Hay un tipo de fe que en donde la mirada está puesta en el ser humano, otros o en yo mismo. Muchos confían y ponen fe en sus médicos. Muchos ponen su fe en su trabajo, en sus finanzas. Por ahí vi un testimonio de un millonario detestado con una enfermedad que no hay cura medicinal en este mundo. Pero hay una cura que es nuestra fe en Dios, que lo puede ayudar, dije yo. De nada sirve con el dinero cuando nos encontramos en un estado de salud determinado por los médicos, que no hay ningún proceso, no hay ningún alivio para nuestro cáncer, llamémosle. El problema con este tipo de fe es que los seres humanos fallan y decepcionan. ¿Qué nos dice la palabra del Señor sobre los seres humanos? Cuando hemos puesto la fe en los seres humanos, el Señor nos trae a nuestros ojos lo que Él nos dejó establecido como la guía, la Sagrada Escritura para nuestras vidas. Yo quiero leerte Jeremías,
capítulo 17, primeramente, el versículo 5 y 6. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por sus brazos, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la remata en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Es lo que la palabra del Señor nos guía, para que no pongamos la fe en el ser humano. ¿Qué nos dice cuánta decepción hay cuando hemos puesto nuestra confianza en los seres humanos? Cuando empezamos un trabajo con un socio y ponemos toda nuestra confianza, y al correr del tiempo nos resulta un fraude. ¿Y qué nos aconseja la palabra del Señor? Maldito, dice el varón que confía en el hombre y pone carne en sus brazos. Siguiendo con lo que está establecido en la Sagrada Escritura, en Jeremías 17, versículo 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová. ¿Cómo nos administra el Señor en esta tarde? ¿Cómo nos da palabras para caminar bajo la fe? Pero hay otro tipo de fe, la que la Biblia describe como una ancla firme en medio de las tormentas. Una ancla firme, amados hermanos. Para eso vamos a tener otro versículo bíblico, y que vamos a ir al Nuevo Testamento, pero vamos a ir a Hebreos capítulo 6, versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. La ancla tiene que estar puesta. Cuando quizás tú tienes experiencia en la navegación, hay que poner el ancla para fijar aquella embarcación y ponerla a salvo de la gran tormenta. Amados hermanos, ya que esta fe pone su mirada en Dios mismo, el cual nunca falla ni decepciona. Mucha atención, papel y lápiz, para que nos acompañe en este hermoso sermón de este día, donde el Señor nos va a enseñar sobre la fe. ¿Qué nos dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 7? Porque por fe andamos, no por vista. Esa es la vida de fe del cristiano. Esa es la clave para la vida cristiana. Leemos nuevamente 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Quizás te hace la pregunta y te dice: ¿qué es la fe según la Biblia? Tenemos que ir al principio nuevamente para explicártelo, para exhortarlo y para decirte qué es lo que es la fe. Hebreo 11, capítulo 11, versículo 1, dice claramente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si se viera, no sería fe, ¿cierto? Pero como tenemos esa ancla puesta, esperanzado en esa fe, quiero decirte
y responderte tu pregunta, ¿qué es la fe según la Biblia? Fe es la garantía. El sentido de la palabra en griego es colocar una base sobre la que asentar algo. Es decir, lo que sirve de base a las cosas que se esperan. Amén. Recuerda que el Nuevo Testamento, su origen es griego y es traducido a nuestro español. Y la palabra en griego es colocar una base sobre la que asentar algo. Tu fe de hoy día está puesto en algo que no lo ve, pero lo espera. Y ahí está la verdadera fe de un cristiano. Fe es la garantía, la confianza sólida, hermanos, en Cristo. Tú puedes poner todo el peso de tu confianza, ya que la fe es una firme seguridad en aquel que es fiel y es imposible que mienta y se vuelva atrás de sus promesas. Las promesas del Señor se cumplen. Hebreo capítulo 6, versículo 18. Vamos a esta próxima cita. Hebreos 6, 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para sí mismo de la esperanza puesta delante de nosotros. Siempre, amado hermano y amigo, hay una esperanza cuando tu fe está puesta en Cristo nuestro Señor. Como hemos dicho, el hombre muchas veces falla. Los diagnósticos médicos también fallan, porque son creados por un ser humano. Pero Dios, como dice su palabra, dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no es hombre para mentir. Así vamos avanzando lentamente en las cosas que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Que nos dice segunda de Timoteo. Vamos a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es el poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El plan del Señor no fallará en tu vida. El plan del Señor se ejecutará aunque nos duela. Aunque queramos más, pero llegará el día y la hora donde el Señor te llamará. Estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día de lo que le he confiado. Yo le he confiado al Señor y creo que Él me ha escuchado. Creo que estoy en el proceso del Señor, pero todavía no veo lo que espero, pero espero verlo pronto. La fe no solo es una garantía, querido amigo, de las cosas que esperamos, sino que también es la certeza de lo que aún no vemos. ¿Qué garantía? La fe es el telescopio del creyente que permite ver más allá de lo que la mirada humana puede ver. La fe nos permite ver la realidad invisible. En la economía de Dios
Sus promesas ya son una realidad, mientras para nosotros aún son a futuro. La fe nos permite ver esas promesas a futuro con plena certeza de que se cumplirán. ¿Te volverás a hacer la pregunta tú en esta tarde? ¿Qué es la fe? La fe es creer que Dios en quien dice ser y que Él hará lo que ha prometido. Eso me lleva a vivir una vida completamente confiando en Dios. No me lleva una vida pensando en nuestras cosas, sino completamente confiando en Dios. La fe es la clave de la vida cristiana, amados hermanos. Una vida de fe agrada a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 2. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 2. Hebreo 11, seguro, Marco, ¿cierto? Estoy seguro. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Si nos ponemos a leer el Antiguo Testamento, podemos ver que hombres antiguos tuvieron mucha fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Gracias a ello fueron aprobados los antiguos. Hebreos 6, 11, 6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quiero leerte el versículo 7. Por la fe, Enós, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Indudablemente, cuando nos ponemos y creemos, escudriñamos las Escrituras y vemos cuánto tiempo Noé preparó esa barca, nos llegamos a la buena conclusión. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Una vida de fe agrada a Dios. La incredulidad desagrada a Dios. En Hebreos 3, vamos a capítulo de Hebreos 3 y vamos a los versículos 18 y 19. ¿Y a quién juró que no entraría en su reposo, sino aquel que desobedecieron? A ellos juró el Señor. ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Podemos darnos cuenta que a través del Antiguo Testamento la incredulidad no agradaba a Dios. Una vida de fe ofrece a Dios. En Hebreos 11:4, que nos dice la palabra del Señor, 11, versículo 4, por la fe haber ofrecido a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habló por ella. Amén. Bendícelo al Señor. A pesar de estar muerto, amados hermanos, habló todavía. Ofreció a Dios su sacrificio. La fe ofrece a Dios lo que Él desea, un sacrificio aceptable. Me da pena, pero tengo que decir la verdad de aquellas hermanos que en el nombre de Dios piden dinero, piden una ofrenda, un sacrificio, pero no han leído la palabra del Señor, digo yo. Pero muchas veces no tiene culpa el que pide, sino el que también tiene culpa el que pide, pero el que da tiene también no un grano, sino una gran culpa por no escudriñar y leer las Escrituras. Si vamos al libro, que es un solo capítulo de Judas, y vamos al versículo de Judas 11, que nos dice su palabra. Ay de aquellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron con lucros en error de Baal y perecieron en la contradicción de Coré. Amén. La palabra nos advierte. Cada versículo bíblico es una gran lección para vivir una vida cristiana. El camino de Caín buscó sacarle algo a Dios, una ganancia para sí mismo. El camino de Abel buscó adorar a Dios por quien es Él. Nosotros ofrecemos a Dios una vida completamente rendida a Él cuando depositamos nuestra confianza en Cristo para nuestra salvación. Vivimos para Cristo en adoración 24/7. Adoramos en la forma como trabajamos, lo que comemos, como tratamos a las personas. ¿Qué nos dice Romano? Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Voy a leer el versículo 12, que dice, el 2, perdón. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cada vez que escudriñamos las Escrituras, nos comenzamos a edificar. Nos comenzamos a despojarnos de lo que muchas cosas nos estorban. Tu mejor adoración, amada hermana, amigo, es tu obediencia a Dios. No hay otro tipo de adoración. No hay otro tipo de ofrenda. Como dice, vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos, para agradar a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a ir al Antiguo Testamento con otro versículo que está en Primera de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo:
Se complace Jehová tanto en los holocaustos o víctimas como que se le obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. En aquellos tiempos los sacrificios de los animales, los holocaustos, como dice el profeta Samuel. Pero él nos hace esa pregunta que hoy yo también te la podemos hacer. ¿Cómo es que se obedezca la palabra de Jehová? ¿Cómo es que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente quiero decirte que escudriñando las Escrituras, no todo lo que escucha a veces es bueno. Siempre tiene que ir a la palabra de Dios, porque una exhortación, un sermón que vaya sin su palabra, son palabras que retumban en los oídos, como metal que retumba, dijo el apóstol Pablo. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y que prestar atención que la grosura de los carneros. Es lo mismo en este mundo con los hijos. Cuando los hijos son obedientes, van a recibir siempre el apoyo de sus padres. Cuando entran en desobediencia, aunque sean nuestros hijos, están haciendo las cosas mal. La obediencia tiene un premio. Cuando tú eres obediente, vas a tener siempre el respaldo del Señor. En hebreo, lo hemos leído en Samuel, dije yo, con tantos versículos bíblicos, me le pierde la cita y no me recuerdo cuál es la próxima. Hebreo 3:18, como podemos ver, no pudieron entrar, ya lo hemos leído. En primera de Juan 5:4. Voy a ir a primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. ¿Qué nos dice la palabra? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que han vencido al mundo. Nuestra fe, amados hermanos, nuestra fe es la que ha vencido al mundo. Hoy podemos citar más versículos bíblicos, pero tengo una pequeña duda. Una vida de fe agradable a Dios. Hemos leído Hebreo 2, hemos leído Hebreo 6, pero Hebreo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero leerla, quiero buscarla primeramente, Hebreo 11:6, para leerla textualmente y darte tiempo para que tú también la busques o la escribas. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es su galardonador de los que le buscan. Alábalo y glorifícalo. Una vida de fe agrada a Dios. La incredulidad, amados hermanos, desagrada al Señor. Lo hemos leído en Hebreos capítulo 3, versículos 18 y 19. ¿Cómo podemos ver? No pudieron entrar por causa de su incredulidad. ¿Qué nos dice Segunda de Corintios? Que es muy citada en muchos mensajes por el hermano Marco. 5:5
5:7 tengo yo. Ah, sí, porque por fe andamos, no por vista. Yo pensaba en el próximo versículo que es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Una vida de fe ofrece a Dios. Hebreo 11:4. Vamos a Hebreo nuevamente y vamos a ir Hebreo 11, versículo 4. Dice su palabra, por la fe, haber ofrecido a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda y muerto aún, habló por ella. Amén. La fe ofrece a Dios lo que Él desea, un sacrificio aceptable. El camino de Caín buscó, amados hermanos, sacar algo de Dios, una ganancia para sí mismo. El camino de Abel buscó adoración a Dios por quien es. Nosotros ofrecemos a Dios una vida completamente rendida a Él. Depositamos nuestra confianza en Cristo para nuestra salvación. Vivimos para Cristo en adoración 24/7. Adoramos en la forma como trabajamos, con lo que comemos, con lo que tratamos a las personas. Tu mejor adoración es tu obediencia a Dios. Una vida de fe camina con Dios. La fe es más que es más que conocer a Dios. La fe es conocer a Dios. Vuelvo a repetir, la fe es más que conocer de Dios. La fe es conocer a Dios. La fe nos ayuda. Dios como un concepto. Dios como una persona. Dios es bondadoso. Yo he experimentado la bondad de Dios en mi vida en muchas ocasiones. Esto lo aprendemos de la vida de Noé. En el primer libro de la Biblia, que es Génesis, rápidamente al primer libro y al capítulo 5. No quiero dejar ningún versículo, sino leerlo, porque es nuestra responsabilidad que tú escuches lo que está escrito, no lo que yo quiera decir, que la palabra de Dios esté en nosotros. Génesis 5:22. Y caminó Noé con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos y hijas, y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Noé con Dios, y desapareció, porque le llevó a Dios. Amén. O sea que Dios tomó la mano de Noé. O sea que Dios no lo soltó su mano y partió con él. ¡Qué hermosura! ¡Qué palabra! Y qué conceptos claros y precisos nos encontramos en su Sagrada Escritura para aprender, para poder un día decir, yo estoy tomado de la mano del Señor y Él es el que me conduce y Él es el que me lleva. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 11, pero el versículo 5? Como hemos leído, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué hermoso testimonio de cada uno
de nosotros, amados hermanos, de poderle agradar a Dios. Agradarle a Dios no con ofrenda, amados hermanos, sino con adoración, buscando y en obediencia. Lo hemos leído en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Podemos caminar con Dios porque en Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Sin Cristo y sin su obra en la cruz no podíamos ser reconciliados. La fe nos permite ver al invisible y caminar con Él. Vuelvo a repetir, la fe nos permite ver al invisible y caminar con Él. Mi vida de oración revela mi fe, amados hermanos. Una pregunta que nos hacemos: ¿cuánto tiempo pasas hablando con Dios? La fe nos permite ver a aquel que no podemos ver. La fe camina con Dios y experimenta su presencia. La vida de fe, creer y obedecer la palabra de Dios. Hebreo 11:7. Vamos a Hebreo 11:7, que nos dice: por la fe, Enoc, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene de la fe. Amados hermanos, hoy día muchos proclamamos: Cristo está pronto. Cristo está a la puerta de tu corazón. Él está tocando tu corazón. Ábrelo y acéptalo. Porque Él dice: el que abrirá, yo cenaré con Él y Él conmigo. Qué hermoso es poder tener un encuentro íntimo con el Salvador, con aquel que fue crucificado por mis deudas, por mis pecados y también por los tuyos. Él murió por todo. Y hoy es la gran oportunidad, es poder tener una vida de fe, creer y obedecer la palabra de Dios. La fe, creer y obedecer la palabra de Dios, aun cuando no tiene sentido, aunque muchos te pueden decir que no hay solución para tu problema de este día. Pero Dios te dice: ten fe, que yo no te dejaré. No me dejo llevar por mis sentimientos y mis emociones. No me dejo llevar por la mayoría que todo estás haciendo. No me dejo llevar por la aprobación de la sociedad. No me dejo llevar por temor a perder a mis amistades. No me dejo llevar por temor a no perder mis amistades. No, amados en Cristo. La experiencia de la vida nos muestra que Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo, que no lo soltará. Una pregunta final para terminar este sermón de esta hora: ¿vas a confiar en Dios y obedecer su palabra? Dios espera una respuesta. Una respuesta, te la vuelvo a decir: ¿vas a confiar en Dios y obedecer su palabra? ¿O vas a confiar en ti mismo y seguir tu sentimiento? Amados hermanos, al llegar a la conclusión de este sermón de este día lunes 18 de agosto, quiero llevarte al último versículo de la Biblia que tengo en mi apunte, y está en el Evangelio de Marcos.
y está en el capítulo 9, versículo 23 y 24. 23 y 24. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. Versículo 23. Te lo vuelvo a repetir. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Amados hermanos, amigos, que este versículo bíblico quede grabado en tu corazón. Porque cuando Jesús vio la multitud, se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Y cuando él entró en su casa, sus discípulos preguntaban aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Que queremos ver la respuesta de Jesús. Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amados hermanos, ¿qué está pasando en tu vida? Pon atención en lo que Jesús le dijo. Si puedes creer, al que cree todo es posible. ¿Qué dijo el padre de aquel muchacho? Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. ¿Y qué expuso? Ayuda mi incredulidad. Él no creía, pero al abrir su boca pidiendo ayuda, vemos que llegó la ayuda. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Amados hermanos, amigos, hemos tenido unos momentos, un tiempo de reflexionar, un tiempo para escuchar la fe, la clave para la vida cristiana, y la fe en creer en Dios. Ningún amuleto, ningún figurita te ayudará, sino porque el único que intercede por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún otro intercesor delante de la palabra de Dios. Que los hombres hemos creado mitos y hemos creado esa adoración falsa, pero eso es obra del hombre. Pero en la Sagrada Escritura no hay ningún versículo bíblico que diga que debemos adorar imágenes, estampa, medallita, como dijo el hermano Gastón. No. Solamente en Jesús es el único que intercede por nosotros en la presencia del Señor. A esta hora, como cada lunes, le agradecemos al Señor por su palabra, por lo que está escrito, por lo que cada uno de nuestros hermanos, amigos y público en general encontrarán en la palabra del Señor. Escudriñar en ella, porque en ella encontrarás la verdad. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret le decimos: amado y eterno Dios, Padre de misericordia, ayúdanos, Señor, a conservar cada uno de los versículos bíblicos en nuestro corazón, a poder aceptar que la obediencia es un premio, que la obediencia agrada a ti, pero la desobediencia no te agrada.
Ayúdanos que cada día sea nuestro olor grato delante de tu presencia. Ayúdanos en todas nuestras dificultades, para que el poder tuyo, Señor, se manifieste en cada uno de nosotros. Te pido a esta hora por cada una de las peticiones pendientes que están en tus manos, Señor. Por aquella mujer que va a ser operada de sus ojos, de aquella operación a los riñones, de aquel que hoy realmente necesita de ti. Te damos las gracias, Señor. También deseo orarte y pedirte, Señor, porque esta semana acá en Suecia comienza el año escolar. Te pido, Señor, especialmente por todos los niños que comienzan su primer curso en la escuela sueca, que comienzan a leer y a tomar disciplina. Que la disciplina tuya, Señor, esté en cada niño, que tengan respeto por sus profesores, que ayuden a ser hombres de provecho para esta sociedad. Te pido encarecidamente por el primer año de mi nieto Milan. Por él, Señor, por primer año comienza ya la escuela con sus 6 años. Te pido por él para que él pueda captar todo lo que los profesores enseñen en buen término. También te pido por mi nieto Alexi, que va a comenzar en su escuela también, pero él comienza un curso superior. No estoy seguro que es el cuarto o el quinto. Y mi nieta Chelsea, un año más sería el sexto. Para ellos también, ayúdalo, Señor. Y para mi nieto más grande, para Anton y Kevin, que ya están en el gimnasio, ellos también comenzarán el día miércoles sus clases. Ayúdalo, Señor, en este termín cuando estén estudiando. También por mi nieto mayor, de todos los varones, que es mi nieto Daniel, ayúdalo, Señor, en la universidad para este próximo termín. Ayúdalo, Señor, y confío en tus promesas, Señor. Confío en lo que está escrito, Señor. Aleluya. Que es joven he sido y envejecido, y no he visto a justo mendigar pan, a hijo de justo mendigar pan. Te lo digo, Señor, de todo corazón. Gracias. Y también agradezco a todos los padres y a todas las madres el sacrificio que hacen por llevar sus hijos a aprender a estudiar, para hacer aporte a la sociedad y que puedan conocer a Cristo como su Salvador. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te decimos en esta tarde, amén y amén. Gracias, hermanos, por su sintonía. Gracias por lo que hoy pudimos recibir del Señor. Le agradezco al Señor. Y lo vamos a terminar con un corito muy hermoso que se llama El granito de mostaza. Yo no sé si me lo van a censurar, pero en mi corazón está puesto que terminemos en este día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, se despide tu amado hermano Marcos Marín Parra desde Lysekil, Suecia, y te dejo la invitación para el jueves 21 con el programa Orando por el Prójimo. Y si Cristo no viene antes, estaremos el lunes 25 de agosto. Amén y amén.